porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Cuando se hizo de día, Jesús llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y a los que eran atormentados por espíritus inmundos
quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso ahí donde estás, quiero invitarte en este momento a que invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo, que le pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la gracia de ser seguidores de Jesucristo, que nos dé la gracia de ser parte de los llamados, que nos dé la gracia de ser parte de aquellos que una vez los envió a predicar y lo hicieron sin miedo, con valentía, con entusiasmo. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este momento, por este encuentro con su palabra. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite reunirnos una vez más para escuchar el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, la palabra de Dios explicada para nuestra vida. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 6 versículo 12. San Lucas capítulo 6 versículo 12 nos muestra en este día la elección de los 12 apóstoles. La elección de las personas que iban a seguir a Jesús. Hoy la iglesia recuerda a los santos Simón y Judas, apóstoles de Jesucristo. Hoy la iglesia los recuerda y nosotros juntos como una familia nos instruimos con la palabra de Dios y aprendemos de ellos cómo fue su vida, cómo fue su elección. Y fíjense que el Evangelio de hoy nos va a mostrar, el Evangelio de hoy nos va a enseñar que cuando Jesucristo iba a tomar una decisión importante para el trabajo que estaba realizando, que cuando Jesucristo iba a tomar 12, iba a escoger 12, Él no llegó y dijo así por azar: a ver, ¿dónde están todos? Reúnense ahí, voy a escoger, voy a hacer una rifa, voy a tirarlo al azar. No, Jesús no tiró al azar el ministerio que iba a ejercer. Jesús primero hizo oración. Repito, Jesús primero hizo oración. Jesús hizo oración. De manera que en la iglesia, en los caminos de Dios,
No sirven al Señor el que diga yo, escójame a mí. No. Dentro de los que Dios llama, elige a algunos para que sean sus apóstoles. Y los apóstoles son los que van a estar con Él, los que le van a acompañar, los que le van a servir. Y vemos cómo Jesús, para hacer la elección de los 12 apóstoles, se lleva a todos los discípulos y en medio de ellos escoge a 12. De manera que ustedes y yo aprendamos un ejemplo hoy de Jesús cuando vayamos a tomar una decisión en nuestra vida. Ustedes y yo en ocasiones tomamos decisiones importantes, por ejemplo, contraer matrimonio, por ejemplo, hacer la primera comunión, por ejemplo, hacer la confirmación, realizar el bautismo, una actividad importante, algo, un paso en la vida, un proceso que debemos cumplir. Oye, Jesús nos enseña que pasó por estos momentos en su ministerio, en su trabajo, y lo acompañaba de la oración. Lo acompañaba de la oración. Nosotros los seres humanos en muchas ocasiones fallamos y cometemos grandes errores. Y al hacer acciones no damos en el blanco, no acertamos, debido a que la decisión que tomamos no la pensamos, no la meditamos, no la analizamos, sino que simplemente de buenas a primeras la tomamos. Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, siempre en el seminario hay muchas situaciones complicadas, hay muchas situaciones difíciles. Y usted está estudiando en el seminario, usted está preparándose, pero siempre hay muchas carencias. Hace unos días fuimos al seminario a llevarles unos combos de higiene personal a los seminaristas. Durante estos días vamos a tener un video olla solidario con los seminaristas para que usted vea cómo es el seminario, para que usted conozca. Siempre hay mucha carencia en el seminario. Y resulta que cuando usted está en crisis, entra en crisis, o no se acostumbra al horario, o no se acostumbra a la oración, o no se acostumbra al estudio, o no se acostumbra a la vida en común, o no se acostumbra al alimento que le dan, no se acostumbra al seminario como tal. Entonces lo primero que a usted le provoca es irse. Y un día estando yo en el seminario, pues me provocó irme. Me dio una crisis. Y recuerdo que fui a hablar con un director espiritual, y el director espiritual me dijo: está bien, te puedes ir, pero deja primero que el río se calme. Y yo decía entre mí: ¿cuál río? Y como el padre vio que yo arrugué la cara, como preguntando ¿cuál río?, me dijo: ahorita estás con el río crecido. Y yo le dije: ¿cuál río, padre? Dijo: los problemas cuando afloran, los problemas cuando suceden, cuando se unen, significa que el río está crecido, está turbio, está oscuro. Las decisiones se toman cuando las aguas bajan, cuando el río vuelve a la normalidad. Váyase a orar, váyase a rezar. Y yo le hice caso, me fui a rezar. Y antes de tomar la decisión de irme, fui al Santísimo e hice oración. Y cuando salí de la oración, me sentí tranquilo y me dijo el padre: ¿ya terminó? Sí. ¿Qué decidió? No, padre, me quedo. Bueno, apréndanlo en la vida. Cuando hayan problemas y conflictos, en vez de angustiarse y desesperarse porque el río está turbio, uno debe ir a orar. La mayoría de las decisiones que ustedes y yo tomamos en la vida a veces son desacertadas, a veces no son las mejores, porque resulta que no las acompañamos con la oración. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Cuál es su horizonte? ¿Cuál es su camino? El primer camino que encuentre, por ese voy a ir. Y por eso usted puede ver que hay personas que son profesionales, maestros, que ya no son maestros. Estudiaron para ser profesores maestros y se dedicaron a otras cosas. Médicos que ya dejaron de lado la medicina y se dedicaron a otras cosas. Sacerdotes
que dejaron el ministerio y se fueron por otro camino. De diferentes personas que estudiaron, se formaron en una especialidad y por tomar malas decisiones o decisiones apresuradas, terminaron haciendo algo para lo que no se prepararon. Y lo están haciendo y lo siguen haciendo. ¿Para dónde voy a agarrar, Padre, con esta pata hinchada? Hoy Jesús nos enseña en el Evangelio que para que ustedes y yo tomemos decisiones acertadas, debemos acompañar este proceso de oración. Miren, Jesús iba a tomar la decisión de escoger a sus apóstoles, de escoger a las personas con las que iba a predicar. Y fíjense, va a escoger 12 Jesús. Oigan, 12. Con los 12 empieza el proceso de evangelización. Pero resulta que uno de los 12 pues no salió bueno. Uno de los 12 se torció, se desvió, lo entregó. Pero los 11 que quedaron luego escogieron uno. Y al escoger a ese, la hora de la evangelización llegó aquí. Comenzó con 12. Y hoy día tenemos en la Iglesia Católica a más de 12 que están predicando y evangelizando. La decisión que Jesús tomó hace casi 2000 años, la decisión de escoger 12 y enviarlos, llegó hasta ahora y se mantuvo gracias a la oración, gracias a pensar y analizar bien. Por eso que este evangelio hoy nos enseñe a que las decisiones importantes de la vida no se toman de buenas a primera de la noche a la mañana. Hay que meditarlas, hay que consultarlas, hay que ver en la oración. Oído al tambor, paren la oreja. San Lucas capítulo 6, versículo 12 y siguiente. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar. Miren, no dice la palabra de Dios, Jesús agarró su celular y se fue a orar. Jesús agarró su videojuego y se fue a orar. Jesús se puso a hacer la comida y se puso a orar. No. Jesús agarró y se retiró al monte. El monte representa arisca, piquiña. El monte representa zancudos. El monte representa incomodidad. No hay luz, no hay cobertura, no hay señal. Pero el monte también representa tranquilidad y paz. El monte representa naturaleza. El monte representa un lugar muy agradable para encontrarse con Dios. Ustedes y yo debemos retirarnos para hacer oración. Hoy día tenemos el Santísimo, la presencia de Jesús real en la Eucaristía. Podemos retirarnos. Es más, le aseguro, sin temor alguna, de que cuando usted vaya al Santísimo encontrará un silencio total. Porque son tan pocas las personas que van al Santísimo que cuando usted llegue va a estar solo Jesús y solo para usted. Jesús se retiró al monte para orar y se pasó la noche en oración con Dios. La oración de Jesús no fue apresurada. La oración de Jesús no fue entre Jesús y salga María, entre Jesús y salga María. No, la oración de Jesús fue toda la noche en el encuentro con Dios. Toda la noche. Ustedes y yo pensamos que bastan 5 minutos para hacer oración. Ustedes y yo pensamos que bastan 10 minutos para hacer oración. Por el contrario, otros llegan al Santísimo, se arrodillan y se levantan y dicen, ¡ay, ya cumplí! Aquí estuve, me reporté. Oye, Jesús oró toda la noche. Toda la noche significa largo. Toda la noche significa que habían personas, que habían animales, que había algo que le podía molestar y él estuvo tranquilo. No le importó la incomodidad de la noche.
en la noche en el campo, con animales, con bichos, con peligro. No le importó, él se fue a hacer oración. Hoy día los animales, los bichos, los peligros que corremos son el celular, son la bulla, son los exteriores, son muchas circunstancias que no nos dejan hacer oración. Y vamos a hacer oración nosotros y es rápido que hacemos oración y nos vamos. Oigan, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Cuando ya aclaró, cuando ya pasó la noche haciendo oración, comunicándose con su Padre, cuando ya la pasó la noche en el encuentro con Dios, llamó a los discípulos. Llamó a los discípulos y tomó la decisión de escoger a 12 apóstoles. Y los apóstoles eran los que iban a estar con él. Eso lo dice el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 16. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. La elección de Jesucristo de llamar, óigame bien, a los 12 no la tomó sin antes consultarlo con Dios, sin antes hablarlo con Dios en la oración. Y esto nos deja una gran enseñanza. Mire, cuando usted se vaya a casar, si no se ha casado, dedíquese un tiempo de retiro, de despejar la mente, de poderlo consultar. Le digo, porque el día en que me dijeron a mí, ha sido elegido para diácono, recuerdo que una de las cosas que mi obispo me dijo fue: debes hacer un retiro de una semana. Un retiro de una semana. Y en una semana usted se va a encontrar con Dios. Elija dónde, cuándo y vayas a hacer el retiro. Y nos fuimos a hacer el retiro los que íbamos a ser ordenados diáconos. Y cuando volvimos nos preguntaron: ¿quieren ser diáconos? Sí. Cuando iba a ser ordenado sacerdote, lo mismo. El obispo nos llamó y nos dijo: debe hacer un retiro de una semana. Una semana de oración, una semana de encuentro con la palabra de Dios, una semana de Eucaristía, una semana de dispersar, de despejar la mente de la bulla, del ruido. Váyase a una montaña, váyase a una casa de retiro donde usted no tenga encuentro con nadie y apague el teléfono. Y esa semana la vivimos de retiro. ¿Por qué le digo? Cuando usted se vaya a casar, váyase a un retiro antes. La gente ofrece despedidas de solteros, fiestas, rumbas, y en ese ambiente se hacen los matrimonios. Ahora comprenden por qué los matrimonios duran tan poco en algunas ocasiones. Cuando usted vaya a tomar una decisión de catequesis, de hacer la primera comunión, váyase a un retiro, viva un retiro. Cuando vaya a tomar una decisión de confirmación, váyase a un retiro. Cuando vaya a vivir un momento especial en su vida con Dios, viva el retiro. Cristo pasó toda la noche haciendo oración y tomó una decisión. Y la decisión que tomó Jesús fue acertada. Fíjense, dentro de los 12, sucedió que fueron elegidos los apóstoles. Pero no solamente Cristo lo hizo. También si usted ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, dice: un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles ayunaron, oraron, siguieron el ejemplo de Jesús. Y aún así, dentro de los 12 eran Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Dentro de los 12 había uno que traicionó a Jesús. Estaba puesto en oración,
Estaba puesto en los caminos de Dios, estaba en las manos del Señor y aún así lo entregó por dinero. ¿Qué significa? Que de las decisiones que ustedes y yo tomemos pueden haber personas que quieran arruinarlas y destruirlas. Ciertamente Jesús murió, ciertamente Jesús fue entregado, pero Jesús resucitó. Entonces lo que aquel traidor, aquel Judas Iscariotes hizo por quedarse con el dinero, que no lo disfrutó, que fue y lo devolvió, parece que es la peor obra del mundo, pero por él entregarlo, nosotros tenemos ahora redención. En los caminos de Dios, las cosas que suceden, las cosas que pasan, cuando usted toma decisiones con Dios y esas decisiones que toma, porque fue una decisión que Jesús tomó, escoger a Judas Iscariote. Esas decisiones que usted toma parece que no es la correcta, parece que no es la adecuada. Usted dice, me equivoqué. Si usted lo tomó en oración, si usted lo tomó en la presencia de Dios, a pesar de que el mundo diga te equivocaste y está mal, sepa que esa decisión es la mejor decisión de tu vida. Es la mejor decisión de tu vida. Porque Cristo murió, pero la obra de evangelización que Él quería llevar se llevó a cabo y la tenemos hoy día. Por eso en los caminos de Dios no hay cosas malas. En los caminos de Dios nada sucede por casualidad. Todo sucede para nuestro bien. Que hoy aprendamos que las decisiones de nuestra vida las debemos tomar con Jesús al lado. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, y es necesario apartarnos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes, te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.